Bien, vamos a leer entonces la palabra de Dios y he titulado esta reflexión El precio de la rebelión. Voy a leer capítulo 16, verso 4 al versículo 5 del libro de Números, capítulo 16, versículo 4 y 5, y luego vamos a leer 31 hasta el versículo 34. Dice la palabra así, siempre la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Verso 31 dice: Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Esta es la palabra del Señor que está en Números capítulo 16. Como dije al inicio, solo hemos leído unos párrafos de este gran capítulo. Y como les estaba diciendo y quiero repetirles, quiero que para que tengan ustedes un conocimiento amplio, pleno de esta gran historia que nos enseña tanto a nosotros, les ruego que lean el capítulo 16 del libro de Números. Este capítulo, como dije, contiene 50 versículos y se habla de la historia, de cómo terminaron aquellos personajes con sus seguidores que se rebelaron contra lo establecido por Dios en su palabra. Hoy vamos a hacer algunas reflexiones basadas en esta historia del juicio de Dios sobre aquellos que se rebelaron en contra de lo que Dios había establecido en su santa revelación. Esta historia realmente está llena de enseñanzas, tiene una gran cantidad de enseñanzas para nosotros hoy en día. Pero vuelvo a decir por tercera vez, usted puede leer la historia completa nuevamente una y otra vez y trate de sacar las lecciones y ore al Señor que le revele en su alma, en su espíritu, el contenido de este gran capítulo, de esta gran historia sobre el castigo que envía el Señor a los que se rebelan en contra del Señor. El Señor nos ayude en este momento para tener iluminación de Él, para que las palabras que voy a tratar de comunicar a usted le hagan reflexionar, escuche y reflexione. La primera reflexión que estoy considerando o pienso reflexionar en este momento es que la rebelión se origina cuando se cuestionan los designios de Dios. Voy a repetir esto. La rebelión se origina cuando se cuestionan los designios de Dios. El Señor había designado a Aarón como sumo sacerdote y a Moisés como el líder principal del pueblo de Israel. Esto es interesante entender esto. He leído y he estudiado bastante el comentario de un rabino que vivió hace más de 1000 años y fue uno de los grandes comentaristas de la Torá, o sea, de
el Pentateuco que le decimos nosotros, los primeros 5 libros de la Santa Biblia. Ese gran comentario él lo hizo en hebreo, pero ya hay una traducción en español, y yo tengo unos comentarios del Pentateuco. Bueno, el comentarista se llama Rashi. Él dice así, hablando sobre la rebelión de Coré, sobre la actitud de Coré. Escuche lo que dice este gran rabino, comentando el caso de Coré. Al objetar el hecho de que el sacerdocio había sido adjudicado a Aarón, Coré, en efecto, estaba socavando las bases mismas con que Dios había configurado al pueblo de Israel. En efecto, como el sacerdocio constituía el fundamento de Israel, al atacar el modo en que aquella institución, al socavar la institución misma sobre la que estaba constituido Israel, quiere decir el autor, estaba socavando los mismos principios divinos. Yo quiero leer lo último. En efecto, como el sacerdocio constituía el fundamento de Israel, escuche esto, al atacar el modo o fundamento de que el Señor había establecido, entonces Coré se estaba oponiendo, no a Moisés, quiere decir el autor, no se estaba oponiendo a Aarón simplemente, sino que se estaba oponiendo al modo en que Israel estaba constituido, siguiendo las directivas impuestas por Dios a través de Moisés. Aquí cierro la cita. O sea, nos está explicando el rabino que Israel tenía sus fundamentos en lo que Dios le había revelado. Moisés y Aarón, ellos estaban haciendo lo que Dios les había dicho. Pero resulta que Coré y su grupo que le seguía, ellos querían constituir un nuevo sistema. Y eso no le agradó a Dios. ¿Qué aprendemos de esta historia aplicándola a la iglesia del Nuevo Testamento, o sea, la iglesia evangélica actual? La iglesia, igual que el pueblo de Israel, ha sido constituida por Dios. La iglesia ha sido redimida con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. La roca fundamental donde está fundada la iglesia es Jesús, el Hijo de Dios. El fundamento de la iglesia es la doctrina apostólica, registrada divinamente en los escritos apostólicos. Cuando se edifica una iglesia sobre fundamentos que contradicen o distorsionan los fundamentos apostólicos, es una rebelión en contra de lo que Dios ha establecido. Esto es rebelión que se paga muy caro. Por ejemplo, es un ejemplo, lo que estoy poniendo, estamos, como se dice, voy a hablar acerca en forma hipotética, una imaginación. Por ejemplo, si se funda una denominación supuestamente cristiana evangélica con mentiras, sobornos o negociaciones que riñen contra los principios o los principios morales, éticos y espirituales, es una rebelión desafiante e impía en contra de Dios, porque Dios ha establecido que la iglesia debe de tener sus cimientos en lo revelado por Dios en su palabra, y ha dicho el Señor que la iglesia debe de vivir en santidad en toda la manera de vivir. Y ya queremos nosotros fundar una denominación usando triquiñuelas, ofreciendo sobornos, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos construyendo nuestro propio sistema a nuestra propia conveniencia, un sistema que se ajusta a nuestros intereses. Eso es
estar socavando los cimientos establecidos por Dios en su palabra. Y esto se paga caro. La segunda reflexión. La rebelión tiene de trasfondo la envidia, el deseo de poder y el protagonismo, entre otras cosas. Coré no se sentía cómodo porque no se le había escogido a él como sumo sacerdote. Tal vez pensaba que Moisés lo había escogido a Aarón porque era su hermano. Por esa razón Moisés le expuso que la rebelión no era contra Moisés ni contra Aarón, sino contra Dios mismo. Dios mismo había hecho esto. Y el mismo Moisés dice, ustedes se levantan contra Aarón, pero ¿quién es él para que se rebelen contra él? Él no ha inventado eso, ni tampoco yo. Lo hacemos porque Dios nos ha dicho que lo hagamos. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que los designios de Dios son soberanos y nadie puede discutirlos sin experimentar el juicio de Dios. Los designios de Dios nunca están en contra de lo que Él mismo ha establecido. Es otra cosa que aprendemos. Dios ha establecido, ha revelado cuál es el camino a seguir. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el manual, que la Biblia, que es la brújula, que nos dirige cómo hacer, cómo vivir y cómo actuar. Pero cuando actuamos en contra de lo que Dios ha revelado, sufriremos las consecuencias. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que algo es aprobado por Dios? ¿Cómo sabemos? Primero, hay que consultar la palabra de Dios para ver si eso que estamos haciendo o se está haciendo contradice alguna de las partes de la Biblia. La palabra revelada es nuestra única regla infalible de fe y conducta. A veces todas las denominaciones, bueno, es una regla general, todas las denominaciones formales tienen forma parte del credo este principio. La Biblia es la única regla infalible de fe y conducta. Esto significa que todo lo que hagamos debe de estar regulado por lo que dice la Biblia. Pero si lo que hacemos contradice la Biblia, estamos rebelándonos contra Dios y estableciendo un nuevo fundamento de acuerdo a nuestra carnalidad. Y eso, tarde o temprano, va a pasarse la factura. Además, la rebelión produce ceguera espiritual. ¿Por qué? Como resultado, la persona es perturbada en su juicio. Ya no puede ver las cosas como son y las distorsiona. Pierde la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Observe la actitud de Datán y Abiram ante el llamado que les hace Moisés. Y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, dice el texto, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron, no iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel? Oiga lo que está diciendo, que Egipto destilaba leche y miel para hacernos morir en el desierto. Escuche, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Escuche, ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarán los ojos de estos hombres. No subiremos. Oiga la actitud de esta gente. En el mismo capítulo 16 de Números. ¿Acaso estos señores estaban formando parte de la rebelión de Coré al principio? No. Simplemente esa rebelión produjo un efecto negativo en los pensamientos de los muchos líderes del pueblo de Israel y trajo una ceguera espiritual que confundieron una cosa con la otra y llegaron hasta blasfemar, a negar, distorsionando o negar la palabra de Dios, distorsionando la revelación divina que ellos ya sabían.
Pues no eran cualquier persona, eran personas que formaban parte del liderazgo del pueblo de Israel. Pero la rebelión había dañado una familia, una gran cantidad de personas, y había afectado a otras personas de tal manera que estos manifestaron otra rebelión. También la rebelión en contra de lo que Dios ha establecido, lo que Él ha establecido en su palabra santa, es castigada con fuego. Eso vemos en esta historia. Dice la palabra que la gloria de Dios vino a Israel para castigarlo severamente por la rebelión. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento, dijo el Señor. Oigamos el relato de la Biblia, la historia. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la boca, la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Seol es aquí el infierno. Oiga, y los cubrió la tierra, dice, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Ahí está el número 16, 31 a 35. En este relato aprendemos que la misma boca del impío, de la abundancia del corazón, dice la Biblia, sale lo que hay, o sale a la boca. ¿Por qué están diciendo esto? ¿Qué dijeron aquellos hombres? No subiremos, no subiremos. En la traducción israelita dice: no subiremos. El comentarista que mencioné antes, Rashi, dice: de verdad que no subieron, sino que bajaron. Es que el que no sube al monte de Dios baja a las profundidades del infierno. Conclusión: Dios es verdadero, hermanos, y fiel. Su palabra se cumple. Sus advertencias son seguras. El infierno es real y no un mito. La tierra se abrió y fuego salió de ella y consumió a todos los rebeldes. La rebelión es como pecado de adivinación, dice la Biblia. La rebelión en contra de lo que Dios ha establecido no quedará impune. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuidado con la rebelión. Tarde o temprano se va a pasar la factura. Dios tenga misericordia de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos misericordia por todos nosotros. Ayúdenos para discernir, Señor. Denos capacidad de comprender espiritualmente las cosas y que nuestra inteligencia sea iluminada, Señor. Ruego, mi Dios, que bendigas a nuestro pueblo. Glorifica tu nombre. Tú conoces quiénes son tus siervos. Ayude a su pueblo que está siendo arrastrado por personas influenciadas o usados por el diablo. Salva, oh Dios, a tu pueblo. Salva a tu pueblo. Oh Altísimo Dios, no permitas que los malvados triunfen aplastando al pueblo tuyo. Levanta, Dios, tu pueblo para gloria de tu nombre. Manifiesta una vez más, oh Señor, tu gloria, trayendo tu gracia a los obedientes.